Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es una alegría poder saludarles nuevamente, bendecir sus vidas. Y como estamos trabajando en el desarrollo ministerial 4, activados como siervos del Señor, hablamos de que vamos a trabajar por fases. Estamos en la primera fase, que es de discipulados. Y hoy pues vamos a entrar al segundo paso de esta fase. La primera fue acerca de las familias. Ustedes ya compartieron un tema con sus familias, pudieron estar en esa armonía, enseñarles, orar por ellos, como siempre lo hacen, pero como parte de nuestro desarrollo ministerial. Ya hicimos esta parte de esta actividad. Vamos a iniciar entonces en el segundo paso, que es la parte congregacional, que es un discipulado a nivel congregacional. Y para eso yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47, que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un pasaje hermoso que nos habla de la importancia de desarrollarnos en nuestras casas y también en la iglesia, en los discipulados congregacionales, que podemos llamarles así. Y para ello, pues, tengo la alegría de contar en esta tarde que hermano Amílcar nos acompañe para podernos dar la enseñanza de qué es un discipulado a nivel congregacional y cómo se desarrolla un discipulado. Hermano Amílcar Bautista es encargado de la sección de discipulados de nuestra iglesia Elim Central. Y pues él ya tiene, ahorita nos va a contar un poquito acerca cuántos años tiene él de trabajar en discipulados. Yo tengo 25 años de trabajar en discipulados de damas y realmente es una bendición. Somos desarrollados por medio del discipulado, crecemos y vamos todos juntos hacia la estatura del varón perfecto. Así que, hermano Amílcar, le doy la bienvenida y nuestro más profundo agradecimiento por el tiempo que ha hecho para compartir con nosotros. Bienvenido a nuestra clase de SEBE. Gracias, hermana Ani. Agradezco la oportunidad que se me concede de poder participar de esta clase. Realmente agradezco al SEBE por la invitación y como usted bien mencionaba, pues algunos ya me conocen, otros pues que no me conocen. Mi nombre es Amílcar Bautista y sí, como ya hermana Ani mencionaba, soy el encargado de discipulados en hogares de Iglesia Elim Central. Y el tema que hoy nos pidieron compartir es el desarrollo de un discipulado o de un grupo pequeño que en muchas ocasiones se le ha denominado. Empezamos con que el discipulado primeramente es un mandamiento que recibimos de nuestro Señor. Es el proceso de relación con Dios y con el cuerpo de Cristo que nos lleva a la transformación de nuestra vida, porque nos enseña a vivir en pacto para que nuestra manera de pensar sea renovada como una nueva criatura en Cristo. Ahora bien, este proceso de desarrollo incluye lo que son las reuniones en el templo y por las casas, como ya hermana Ani nos mencionaba, pero este proceso inicia primeramente en nuestros hogares, en nuestra vida diaria. Desde ahí inicia lo que es el desarrollo de lo que es un grupo pequeño, un discipulado. Inicia con nuestra familia a través del testimonio que nosotros podamos manifestar, ya que en muchas ocasiones pedimos o anhelamos que varios miembros de nuestra familia que aún no conocen al Señor puedan someterse a su señorío y convertirse en discípulos de Él. Pero a veces nosotros hemos sido los responsables o somos responsables para que eso se pueda cumplir. Recuerden, ellos ya son parte de la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La promesa ya está dada. Simplemente está en nosotros el cumplir esa responsabilidad y es ahí en el hogar
donde inicia el proceso, el desarrollo de lo que es el discipulado. Entonces, como decíamos, incluye también nuestras reuniones tanto en el templo como por las casas. El pasaje que ahora vamos a tomar es el que ya hermana Ani nos leía. Pero si iniciamos, como bien nos ha enseñado hermano pastor, el poder leer el contexto, ¿verdad? Que nos ayuda a poder asimilar un poco. Y si leemos en Hechos, capítulo 2, versos del 42 al 47, dice así la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Perdón, el Señor añadía cada día, dice, a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué importante es la importancia de la relación que podemos tener tanto en los hogares como en el templo también, porque muchas veces llegamos a conformarnos a, yo no voy a la iglesia porque suficiente, tengo una reunión de discipulado en mi casa, o yo me reúno, por ejemplo, con los líderes el día lunes, el día jueves y el día miércoles o sábado, suficiente, ya no necesito ir a la congregación. No, todo es importante, necesitamos asistir al templo como también a las reuniones de nuestro hogar, porque nos van a servir para poder desarrollarnos, para poder crecer. Recuerde, el propósito es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Y si tomamos en cuenta qué es un discipulado o de dónde procede la palabra discipulado, es bíblico. La palabra discipulado proviene de discípulo. Es por ello de que veíamos ahí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, ya se estaban convirtiendo en discípulos. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿quién es un discípulo? Discípulo es aquel, mire qué importante es la definición. Discípulo es aquel que se activa creyendo, sirviendo y siendo transformado en su manera de pensar para atar su destino y propósito al destino y propósito de su maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Para coordinar, ahora bien, para coordinar lo que es el discipulado en las casas, hay algunos aspectos que necesitamos definir y aspectos que son muy importantes el poder considerarlos. Como por ejemplo, uno, el propósito del discipulado. Todo tiene un propósito, hermanos. La necesidad de podernos reunir, la necesidad de poder estar juntos y podernos relacionar, es un propósito que Dios tiene para su pueblo, para nosotros que somos su pueblo, que somos sus discípulos. Y uno de los propósitos del discipulado es formar y activar discípulos. Mire, qué importante la necesidad de podernos reunir como grupos pequeños, porque necesitamos ser formados y activados como discípulos del Señor. ¿Para qué? Para enseñar a vivir en relación de pacto, en comunidad, teniendo un mismo sentir, hablando una misma cosa, porque tenemos un mismo Padre, un mismo Dios y una misma fe. Tal como lo describe 1 Corintios 1:10, usted lo puede leer detenidamente, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero ahí lo puede leer, ahí está definido cuál tiene que ser la actitud, o sea, que haya una misma manera de pensar, que haya un mismo sentir, que haya una misma forma de hablar, que todos sintamos lo mismo. Eso es lo que expresa 1 Corintios 1:10. Entonces, ese es el verdadero propósito del discipulado. También
Mire, el discipulado es el ambiente. Mire, es el ambiente del discipulado, es de familia. Es un ambiente de familia, es un ambiente de casa. Por eso es importante entender que el discipulado no es un culto en un hogar. Es un lugar donde vamos y nos desarrollamos y podemos tener relación. No es para tener un culto. Sí, a veces necesitamos orar, necesitamos incluso conocer las necesidades del pueblo del Señor y juntos pelear esa batalla, tal como lo hacía la iglesia primitiva, lo que leíamos en Hechos 2:42. Había mire, estaban unánimes, estaban unidos y tenían en común, dice, todas las cosas, a tal grado de que ellos, dice, que los que estaban bien vendían sus propiedades para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Eso es lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Que haya un ambiente necesitamos entender que en el Señor somos una gran familia. Y cuando nosotros nos reunimos como familia para relacionarnos. Ese es el verdadero propósito del grupo pequeño. Y por eso podemos notar que el énfasis del discipulado es la enseñanza. Ahora bien, cuando hablamos de la enseñanza, hermanos, particularmente se desarrollan series de enseñanzas de aproximadamente entre 6, 8 y hasta 10 temas, pero son temas específicos que están conectados con las enseñanzas que nuestro hermano pastor traslada al pueblo. O sea, son temas que de cierta forma se le da un seguimiento en los discipulados de acuerdo a las enseñanzas de nuestro hermano pastor, y eso es lo mismo que llevamos dentro de esas mismas series de temas. ¿Para qué? La necesidad de formar y fortalecer la identidad de los discípulos de Jesús con el propósito que su vida sea transformada. No para llenarnos. Miren, hermano, realmente el interés no es llenar a la gente de conocimiento. Se recuerda, tal vez alguien se recordará en el tiempo anterior lo que hermano Otoniel Ríos Paredes decía. No solamente es venir y llenarnos y llenarnos y llenarnos. Va a llegar un momento en que nos vamos a volver cabezones, decía, y eso ya es algo deforme, eso ya no es natural. Es importante, mire, por eso es importante. Lo hemos entendido así, que el podernos desarrollar en un discipulado, hermanos, es para que nosotros crezcamos, pero también para que nosotros podamos dar. El deseo del discipulado es lo mismo que nos ha estado enseñando nuestro hermano pastor últimamente, el dar de gracia lo que por gracia recibimos. Y ese es el verdadero propósito del discipulado, que nosotros podamos crecer, que podamos ser transformados y no solamente ser llenos de conocimiento, sino que también seamos activados para servir a nuestro Señor. Por eso, como le decía, el deseo es que podamos ser formados, podamos ser transformados y de esa manera ir y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, lo que últimamente le decía, hemos estado aprendiendo. Entonces, ese es el propósito del discipulado. Ahora, la vida del discipulador es importante también. Miren, hablamos del discipulador y el discipulador es alguien, hermanos, que primeramente tiene que cuidar su vida espiritual. Por eso es importante que tenga una vida de intimidad con su Señor, que se nutra constantemente de la palabra y que participe de la relación de cuerpo congregándose los días de servicio. Es importante, hermanos, el que podamos nutrirnos, que podamos buscar ser llenos de la palabra del Señor, tener realmente una vida de intimidad con Él, no solamente cuando nos reunimos en las casas, sino la necesidad también de reunirnos en el templo, lo que ya hemos mencionado anteriormente. Debe de asistir, mire, a recibir la enseñanza que va a impartir. Fíjese que esto es muy importante. Nosotros regularmente nos reunimos para los líderes o encargados de sección, donde recibimos las enseñanzas y posteriormente hay diferentes coordinaciones en varias áreas de la capital, donde ya se lleva y se imparte la enseñanza a los discipuladores, quienes posteriormente llevan la enseñanza a los diferentes hogares. Pero es muy importante que el discipulador pueda
recibir la enseñanza. ¿Por qué? Para que cuando él le toque impartir, lleve el mismo espíritu, porque si no, muchas veces se desvía del propósito que a veces lleva la enseñanza. Le comento algo así rapidito. En cierta oportunidad, nosotros impartimos un tema relacionado a lo que es el Espíritu Santo. Y a mí me tocó ir a supervisar un discipulado, y me tocó ir intencionalmente a un discipulado que el discipulador no había asistido a recibir la enseñanza. Cuando él inició la enseñanza, como le decía, se desvía muchas veces del verdadero espíritu que lleva la enseñanza. Empezó a hablar del espíritu humano, empezó a hablar cuando el Señor le dio vida y le sopló el espíritu. Mire, o sea, empezó a desviarse del verdadero propósito. Por eso es importante que el discipulador pueda recibir la enseñanza para no desviar el propósito que la enseñanza en sí lleva, ¿verdad? Entonces, además debe de desarrollar una relación de cuidado pastoral con los discípulos. Es importante mantener una comunicación constante con ellos a través de los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance, ¿verdad? Es importante que ellos puedan visitarlos para poder conocer realmente su condición y sobre todo conocer sus necesidades y poder apoyarlos dándole un seguimiento adecuado. Mire, es importante, recuerde que en sí el discipulador o todos los que estamos en discipulado somos un brazo pastoral. Necesitamos pastorear a cada uno de las ovejas que llegan a los diferentes hogares e ir formando lo que ya mencionamos, discípulos del Señor, pero dándole un seguimiento adecuado. Ahora, el desarrollo del trabajo administrativo del discipulador también es importante. Debe llevar una agenda y un folder para recopilar la información de los discípulos y de las actividades a desarrollar. Es importante, ya que en muchas ocasiones, por no llevar lo adecuado, a veces uno confía en su memoria y dice, yo me recuerdo y voy a trasladar la información adecuada, pero no crea. Siempre se le pasa a uno algo por alto y a veces dice uno, ¿y por qué pasaría con los hermanos que no vinieron a la actividad? No es tanto que quizá no quisieron asistir, sino por falta de información, por no trasladar la información correctamente. A veces los hermanos se pierden la bendición de participar de algunas actividades que son tan importantes, que pueden servir para seguir creciendo y seguirse desarrollando. Ahora bien, en todo necesita ser diligente, intencional y responsable, manifestando un corazón de siervo y colaborador. Miren, necesitamos, hermanos, realmente tener un corazón enseñable, pero sobre todo ser colaboradores en todo lo que Dios demanda de nosotros. Debe tener el propósito, miren, debe tener el propósito de desarrollar discípulos. Lo que le decía anteriormente, la intención por la cual Dios lleva a las personas, a los diferentes grupos de discipulado, no es porque vayan a ocupar un lugar, siempre tiene un propósito. El propósito del Señor es hacer el llamado a cada uno, pero Dios tiene la intención de usarnos a cada uno. Miren, hermano, Dios, la intención del Señor es que todos, miren, que todos podamos servirle. Un ejemplo claro es cuando él le libera al pueblo de Israel y le dice a Moisés, ve y preséntate delante de Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El llamado de Dios para cada uno de nosotros es para poder servirle. Y eso es parte de importante. Por eso nosotros en algunas oportunidades le hemos denominado y hemos tratado de pedirle a los hermanos discipuladores que formen un Timoteo, a la manera como lo hizo Pablo con Timoteo, preparándolo, mire, para poder enviarlo. Y es parte de lo que nosotros llevamos como parte de lo que es el desarrollo del discipulado, para que ellos puedan formar a alguien que pueda hacer ayuda y guiarlos como futuro discipulador. Ese es el propósito. ¿Cuánto anhelamos nosotros que todos los que asisten a un grupo pequeño se convirtieran en nuevos discipuladores
y poder abrir un grupo diferente, mire, donde podamos crecer y que realmente lo que habla la palabra, que esas estacas sean ensanchadas y que crezca la obra, porque es lo que realmente buscamos, ¿verdad? Ahora bien, el 3, que es el desarrollo de la reunión del discipulado. El tiempo adecuado para poder desarrollarlo es de 1:30 aproximadamente, ¿verdad? Por cuestiones también de cuidar el espacio de cada uno. Entonces, a lo más tiene que ser 1:30, que se pueda distribuir de la siguiente forma. Le voy a dar acá alguna definición del tiempo como para poder llevar y poder terminar a tiempo, ¿verdad? Entonces, la sugerencia más que todo del uso del tiempo, ¿verdad? Entonces, primero, se puede dar la bienvenida utilizando 5 minutos, tiempo de oración 10 minutos, tiempo de entonar 1 o a lo más 2 cantos 10 minutos. Tiempo para leer la palabra juntos. Recuerde de que hay instrucciones de nuestra iglesia de poder leer el libro. Por ejemplo, este mes estamos leyendo Deuteronomio y es importante que podamos leer juntamente con ellos, hacer un tiempo para poder leer la palabra, ¿verdad? Y poder llenarnos del conocimiento del Señor, utilizando por lo menos 5 minutos. Un tiempo para la enseñanza de 35 minutos. Tiempo para ministrar la palabra o es dejar un espacio para preguntas, 10 minutos, tiempo para dar los anuncios, 5 minutos, tiempo de oración final, 5 minutos y tiempo para poder relacionarnos o incluso en diferentes hogares a veces regalan refacción, aprovechar la refacción como para poder relacionarnos con los discípulos, 10 minutos y hace un tiempo de 1:30. Es el tiempo que necesitamos, ¿verdad? Y poder llevar un tiempo adecuado y hacer buen uso del tiempo. Ahora, el desarrollo de la enseñanza para el desarrollo, se pueden utilizar diferentes recursos, tales como puede ser un pizarrón, puede ser de manera gráfica, o ilustraciones a través de afiches o también a través de cañoneras. La idea es que la enseñanza pueda ser dinámica, que no sea tediosa, ¿verdad? Porque es parte de lo que pretendemos y es lo que nos motiva, ¿verdad? Incluso necesitamos que las reuniones o las enseñanzas puedan ser participativas. A veces nosotros las hacemos tipo monólogo, ¿verdad? Donde solo nosotros nos tomamos el tiempo y terminamos y amén, hermanos, se acabó, aleluya, nos vemos la próxima semana y no le damos participación a los hermanos. Y créalo, qué importante es cuando uno viene y deja un espacio de tiempo para que los hermanos participen. No solo nos sirve para poder darle la oportunidad que ellos se desarrollen, sino también nos sirve a nosotros como un medio de poder conocer sus capacidades, de poder ver hasta dónde ellos se están desarrollando y poderlos también encauzar a que ellos puedan servirle al Señor. Mire, hay tantas maneras, incluso, hermanos, de verdad, uno se queda tan sorprendido cuando uno le da oportunidad a los hermanos al que uno mira más calladito. Muchas veces lo deja uno con la boca abierta, la forma como ora al Señor, mire hermano, con aquella devoción que de verdad lo quebranta uno, de verdad, mire qué importante es el poder darle participación a los discípulos y se convierte en una reunión tan dinámica, tan maravillosa y provechosa al mismo tiempo. Amén. Entonces, dice el 4, que son los discípulos que participan de un discipulado o un grupo pequeño. Dentro de ellos está lo que es el anfitrión. El anfitrión debe entender que es parte del desarrollo también del discipulado, ya que en diferentes ocasiones muchas veces hay atrasos o hay incluso emergencias donde el discipulador por alguna razón no pudo llegar. ¿Y sabe qué era lo que en otro tiempo decían los anfitriones? Ay, hermanos, hoy no vino el discipulador, hoy no hay discipulado.
y sin entender que realmente ellos son instrumentos que Dios puede utilizar. Es parte de lo que hemos ido aprendiendo y hemos tratado de transmitir a los anfitriones. En una oportunidad decía un hermano, a mí me dice un anfitrión, ay hermano, yo cuánto quisiera servir al Señor. Y el hermano le dice, hermano, pero ¿y usted qué cree que está haciendo? Solo con el simple hecho de abrir la puerta de su hogar, ya le está sirviendo al Señor, abriendo paso a que los siervos del Señor entren. Y empezó a explicar, de veras, ¿verdad, hermano? No me había dado cuenta de eso. Y de veras, mire, ahora que ya ellos conocen que ellos también son responsables juntamente con el discipulador, miren, hermanos, no ha habido algún tiempo en el que se haya ya suspendido algún discipulado. No llegó el discipulador, viene el anfitrión y toma su lugar. Y les hemos explicado la gran bendición que es para ellos. Es una gran bendición el poder servirle al Señor. Y de veras, se ha convertido en algo bien precioso porque ellos también han participado, porque mire, en sí ellos son parte de la función, no solo de dar su casa, sino también de poder activarse en el desarrollo de los discípulos. Ellos están también en la, por así decirle, ellos también tienen la misma responsabilidad de poder desarrollar a los discípulos. Entonces, y cuando hablamos de los discípulos, dijimos el anfitrión, después están los discípulos que asisten que asisten a los grupos y que van a equiparse para que su vida sea transformada. Este es un proceso, mire, necesitamos entender que es un proceso para poder crecer y madurar, ¿sí? Porque Dios los va a usar en el desarrollo del discipulado. Dios va a usar sus vidas. Ellos necesitan entender que realmente van a ser equipados, van a equiparse para que un día puedan ser también instrumentos útiles en las manos del Señor. Entonces, todos los que participan deben ir preparados. Tienen que por lo menos llevar su Biblia, un cuaderno, un lapicero para tomar notas, porque el discipulado es un lugar de equipamiento. Es un lugar donde a uno muchas veces se confía en que lo que decía anteriormente, que todo se le queda, no. Mire, cuando uno anota, siempre es importante y como que eso le ayuda a uno a memorizar aún más lo que le están enseñando. Entonces, todo eso es bien importante y es lo que son herramientas que sí son básicas e importantes dentro del discipulado. También es importante entender que ir a un discipulado no quita la responsabilidad de congregarse, lo que ya hablamos anteriormente, ¿va? De congregarse como iglesia en el templo, porque el desarrollo de todo discípulo es crecer en el templo y por las casas. Lo adecuado es que en el discipulado no pase más de 15 personas. Mire, esto es importante ya que cuando lo que necesitamos es darle un seguimiento adecuado a los discípulos. Cuando ya hay más de 15 personas, el trabajo ya se hace un poquito mayor y a veces se descuidan ciertos aspectos. Entonces, por eso se pretende a que no pase de 15 personas. Particularmente cuando ya hay más de 15 personas, se trata de formar un grupo diferente como para poderse seguir desarrollando y poder encauzar en otra área un grupo nuevo donde ya se empiecen a formar otros hermanos, porque de esa manera pueden también pastorear correctamente a los que queden en el grupo anterior. Mire, por eso le decía la importancia de poder levantar una ayuda. Mire, cuando ya el número es mayor, la ayuda puede iniciar a formar un grupo diferente, ¿verdad? Es más, cuando nosotros hablamos incluso de formar un nuevo grupo, a veces eso lo vamos a anotar más adelante. A veces decimos, es que van a dividir el grupo. No podemos hablar de división, podemos hablar de expansión, porque nos estamos expandiendo a otro lugar donde otros miembros se van a seguir desarrollando. Amén. Entonces, dentro del discipulado pueden participar incluso personas inconversas que no conozcan del Señor. ¿Por qué? Porque el discipulado también es evangelístico. A mí me llamaba la atención, mire, a veces
es importante entender, hermanos, que el discipulado es un ambiente evangelístico, donde hemos visto incluso y hemos escuchado testimonios de muchas personas que a veces no quieren nada con el Señor e indirectamente a veces han escuchado la palabra y hay dentro de lo que se comparte una palabra impacta una vida. Y varios han testificado de cómo aún escondidos en su dormitorio, pero una palabra llegó, quebrantó su corazón y se convirtió en un discípulo del Señor. Mire qué maravilloso es. Entonces, ¿por qué es importante que personas inconversas puedan asistir al discipulado? Porque esto va a servir para que ellos puedan la misma palabra. Recuerde, ¿por qué viene la fe? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces es ahí, por eso decíamos que el discipulado realmente también es un ambiente donde sí podemos evangelizar. Y por último, lo que es la ubicación y otros aspectos del discipulado. Ayuda mucho que pueda ubicarse en un lugar fijo. Particularmente los discipulados están en un hogar, en una dirección donde uno puede hacer la invitación para que puedan llegar hermanos. Pero ¿qué pasa si el discipulado se mueve constantemente? Quizá hay personas que quieran llegar al discipulado y de repente llegan, no, hoy no hubo reunión, y así se van alejando, se van olvidando. Entonces, por eso es importante que el discipulado se mantenga más en la sede. Sí hay necesidades muchas veces, por ejemplo, algún miembro del discipulado se enfermó y no puede llegar al discipulado, y es también bien maravilloso cuando decimos, hermanos, tal fulano no pudo venir porque está enfermo. Entonces, la próxima semana podemos reunirnos en su casa. Mire, qué rico es también. Es bien maravilloso, es productivo, es bendición el poder ir a bendecir ese hogar, orar por ellos, aprovechar la reunión. Entonces, sí es importante el moverlo de vez en cuando, pero sí tiene que haber una sede fija para que no se pierda el ambiente y cuando alguien pregunte, pues pueda llegar y unirse al grupo, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando el discipulado crece, acá está lo que le había mencionado anteriormente, no debe hablarse de dividirlo, sino de expandirlo, de multiplicarlo, porque esa es la obra del reino de Dios, que es expansiva para poder alcanzar a otras personas y en otros lugares. Mire la importancia de lo que anteriormente hablaba. Entonces, la logística de la atención del discipulado la realiza el discipulador y la ayuda que él está formando. Todo siempre debe estar coordinado y supervisado por el encargado general de los discipulados. La supervisión de los discipulados es importante para darle seguimiento a todos los aspectos de crecimiento. Primero para madurez de los discípulos, y eso va a producir un crecimiento numérico. Entonces, todo eso es importante, lo que decía, el tener cuidado, el poder supervisar que todo se lleve adecuadamente conforme a las instrucciones que se les ha dado. Ahora, para despertar la participación del pueblo a los discípulos es importante la enseñanza, haciendo conciencia que como discípulos también deben crecer por las casas. De igual manera se pueden usar medios de promoción al alcance. En otro tiempo lo que nosotros hacíamos era hacer trifoliares. Como decía hermana Ani, bueno, yo ya les iba a mencionar cuántos años llevaba ya en discipulado y no se los dije. Hasta ahorita se los menciono. Sí, llevo 24 años, o sea, ella me lleva un año de recorrido. Yo llevo 24 años en lo que son los discipulados en hogares. 24 años de estar trabajando en lo que es discipulados en hogares ha sido de gran bendición para mi vida. Realmente me ha ayudado mucho en varios aspectos de mi vida, no solamente en mi vida personal, en mi vida conyugal, incluso familiar. Pues realmente hemos aprendido mucho, de lo cual nos ha ayudado a tener una vida más agradable delante del Señor. Y parte de eso, como le decía, mire, parte de la importancia de lo que nosotros realmente llevamos
es el hecho de que en ese tiempo, como les decía, hace algún tiempo, a manera de promocionar los discipulados, nosotros sacábamos unos trifoliares donde se ponían las direcciones y números de teléfono de los anfitriones, pero por el tiempo en el que estamos viviendo, realmente el tiempo es muy delicado. A veces todo ese tipo de información se puede utilizar mal, entonces se ha limitado en eso. Entonces, por eso ahora lo único que nosotros podemos hacer es hacer conciencia al pueblo, ¿verdad? Que, mire, de la iglesia, hermanos, si nosotros tomamos en cuenta, realmente hay una gran cantidad de miembros de nuestra iglesia que aún no se están discipulando. ¿Cuánto anhelamos nosotros, verdad? Que ellos pudieran añadirse a un discipulado y poder desarrollarse y crecer juntos, porque eso es lo que anhelamos. Pero lo único que actualmente, bueno, ahorita todo anda suspendido, no hemos podido realizar nada, pero en un futuro nuestro anhelo es hacer la invitación personal, ¿verdad? Que alguien que no asiste a un discipulado se pueda unir a él, porque es la única forma, ¿verdad? Y posteriormente, dependiendo la ubicación que ellos tienen, poder ubicarlos en un discipulado cerca de su hogar. Pero realmente es eso lo que anhelamos. Anhelamos que el desarrollo sea para todo el pueblo en general, porque es lo que pretendemos, ¿verdad? Lo que decíamos, de lo que la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Hasta que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Así que ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Yo sé que, mire, iba un poquito rápido por cuestión del tiempo, pero igual el material se les va a hacer llegar para que ustedes lo puedan estudiar detenidamente. Amén, hermana Ani, le agradezco bastante y no sé si me pasé demasiado el tiempo, pero gracias por... Fue un tema muy completo, yo creo que de mucha edificación para nuestros hermanos, porque nos enseñó todos los aspectos de un discipulado, que muchas veces lo hemos aprendido en el caminar diario, ¿verdad? En el desarrollo del discipulado, pero ahora qué lindo porque hemos podido ya hacer una recopilación de todo lo que es necesario para un discipulado y poder ayudar a los hermanos que están llegando nuevos a servir a nuestra área. Pero yo quería hacerle una pregunta, hermano Amílcar. ¿Quién puede abrir un discipulado para que nuestros hermanos sepan y ellos puedan, de repente, alguno de nuestros alumnos también tenga el deseo de abrir un discipulado en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿quién es una persona idónea, por decirlo así, por ponerle un nombre para abrir un discipulado? Mire, lo único que nosotros necesitamos es que pueda tener actualizada su membresía. Es lo único que necesitamos, ¿verdad? Y es lo que alguien necesita para poder abrir un discipulado y ahí el espacio está para cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo único es el poder tener actualizada su membresía. Amén. Amén. Ya muchos de nuestros hermanos, de nuestros alumnos, quiero contarle también en sus diferentes iglesias, ya trabajan en áreas de enseñanza. Entonces, ellos ya han trabajado, pero qué lindo poder refrescar y poder cada día tener ese corazón enseñable que usted nos hablaba para poder seguir aprendiendo y poder ir haciendo cada día con excelencia, cada día mejor la obra del Señor. Yo quiero pedirle, hermano Amílcar, que puedan orar por nuestros alumnos para que sean ellos desarrollados en esta área y que entiendan que como discípulos de Jesús tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y si el Señor los ubica en el área de discipulado que puedan ser desarrollados, pero también todos deberíamos de estar en un discipulado para crecer, para poder y también para ser expuestos al servicio, porque eso es lo lindo de un discipulado, que no solamente es asistir, sino es un lugar de equipamiento, como decíamos al principio, para transformación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del servicio. Entonces, son ambientes que el Señor nos regala para poder ser desarrollados. Gracias, hermana Ani. Es más, cuando nosotros hablamos de un discipulado, la labor que nosotros tenemos como discipuladores es pastoral. Realmente nosotros tenemos una iglesia pequeña, o sea, donde necesitamos pastorearla, ¿verdad? De hecho,
Yo realmente bendigo a cada uno de los hermanos que se están preparando, que se están desarrollando, pero de veras, el mejor espacio o lugar de prepararse aún más es en un discipulado. Es una iglesia pequeña. Yo sé que con el tiempo quizá Dios los va a ir utilizando y quizá los va a ir capacitando para tomar una congregación mayor. Pero miren, hermana, la mejor escuela es el discipulado. Es el discipulado, que ahí está la iglesia pequeña. Ahí encontramos, hermanos, mire, si nosotros no podemos con un grupo pequeño, imagínense ya un grupo grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor escuela que esa, verdad? Y de veras que gracias por la invitación y vamos a orar. Vamos a orar, agradecemos a cada uno de los hermanos que el día de hoy se pudieron conectar, ¿verdad? Y que el Señor los ilumine y los guíe, y gracias a cada uno por participar con nosotros. Padre, te agradecemos en esta hora una vez más por el privilegio que tú nos has concedido de poder trasladar esta información. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que se están desarrollando, Señor, a través de esta escuela de SEBE, que ellos, Señor, encuentren en ti esa gracia, que ellos, Señor, puedan comprender la necesidad de poder agradarte, dando de gracia lo que tú les estás dando por gracia, Señor, que ellos puedan servirte, Señor, no importando el lugar, que sus ojos no vean más allá de lo que tú ves, Señor, que ellos puedan entender y asimilar el propósito por el cual tú los llamaste a prepararse, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de ellos, Señor, y tú los vas a llevar de acuerdo al tiempo que tú has planeado para cada uno de ellos, Señor, que el deseo sea únicamente agradarte, no importando el lugar, no importando la cantidad, que el deseo sea servirte a ti, Señor, porque ese es el llamado por el cual tú los trajiste, Señor, a esta escuela, para poder prepararse, para poder formarse, para poder desarrollarse, pero sobre todo para agradarte a ti, Señor, que ellos puedan agradarte con su vida, que ellos, Señor, puedan ser capacitados para toda buena obra, Señor, que tú los ayudes y los ilumines, Señor, que tú pongas en cada uno de ellos esa gracia, ese deseo, ese anhelo de poder servirte, Señor, no importando el lugar, no importando, Señor, el número de personas a quienes ellos puedan, Señor, servir, a quienes ellos puedan pastorear. Úsalos, Señor, úsalos desde ya, usa su vida, Señor, que ellos sean instrumentos útiles en tus manos, Señor, que ellos sean instrumentos de bendición para otras vidas, para otras familias, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho a través del SEBE, por todo lo que tú haces a través de cada uno de los hermanos maestros, Señor, que tú estás, Señor, utilizando para equipar a mis hermanos alumnos del SEBE. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, hermano Amílcar, por este tiempo que nos ha regalado también, porque sé también que hay muchas también ocupaciones dentro del mismo ministerio y también diarias, ¿verdad? Pero bendecimos su vida, bendecimos a su familia y agradecemos esa enseñanza que hoy ha compartido con nosotros. Gracias, hermana Ani, a ustedes, gracias por la oportunidad. Dios me los bendiga y que el Señor los siga usando. Amén.